en punto, las 5 en punto, y tenemos ya 29 asistentes. Yo creo que la verdad que podemos arrancar, si os parece. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por interesaros, y a Susana Gómez, que ahora presentaré, también por acompañarnos hoy. Quería dar, en primer lugar, las gracias a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que hace posible este webinar y otros muchos que forman parte de todo el programa que estamos haciendo. Muy brevemente quería mencionar que tenéis otros 2, bueno, realmente hay 4 más por venir, 2, uno el martes 23 de marzo y otro el martes a las 11 y otro a las 5. El de las 11 y media es Marisa Moya, disciplina positiva y cómo podemos aplicarla, y el de las 5 es Alejandro Rodrigo y cómo prevenir los conflictos en la adolescencia. Como veis, todos los temas tremendamente interesantes, igual que el de hoy, que va a cubrir Susana, cómo desarrollar un apego seguro en nuestros hijos e hijas. Voy a pasar muy brevemente a presentar a Susana. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, y lleva 18 años ejerciendo en su propio gabinete, que se llama En Armonía Psicólogos. Atiende a adultos, a niños, a familias, tanto de forma individual como en grupos, etcétera. Y también ha colaborado con organizaciones, con ONGs como la FAD. De hecho, en un proyecto que teníamos tanto de cine, el programa de cine, como otro proyecto que se llama Prevenir para Vivir. Es decir, que ya tiene un bagaje muy interesante en todo el tema de prevención de adicciones y atención psicológica en general. Una cosa interesante que sí que me gustaría resaltar es que para ella la psicología no es una profesión, es ayudar, es una manera de ayudar a que las personas tengan una vida más plena y más feliz. La verdad es que es un objetivo muy loable, en mi opinión, muy importante, y realmente, cómo nos gustaría que hubiera mucha más gente como tú que realmente pues pensara en cómo hacer más plena la vida de los demás. No, sí, yo creo que es fundamental, o sea que muchas gracias por... Y yo solamente comentar que voy a dar paso ya a Susana, que es a la que tenemos que escuchar. Esto va a ser 1 hora de conferencia por parte de Susana. A partir de aproximadamente las 6 daremos paso a las preguntas. Podéis hacer las preguntas por el chat y luego saldrán las imágenes de esas preguntas, y entonces Susana tendrá, pues eso, media hora prácticamente para contestar todo lo que os preocupe. Si hay cualquier cosa, de todas maneras, yo estaré pendiente del chat por si hay alguna cosa y luego la podemos abordar, etcétera, pero efectivamente hasta que ya no termine, pues no abordaremos esta segunda parte. Y nada más, la verdad es que agradecer al equipo de familias, a Rocío, a Cristina, a todas las personas de la FAD que están detrás para que hoy sea posible esto, que funcione fenomenal, como va a funcionar, y que, bueno, que nos están ayudando entre bambalinas para coordinar todo y para hacer las preguntas y, bueno, y para organizarlo, que no es poco. Ya tenemos 42 personas, o sea que realmente ha crecido, pues eso, casi 13 o 14 personas en los 3 minutos que he estado hablando. Espero de corazón que os sea tan interesante como nosotros sabemos que va a ser, y cualquier cosa, pues nos vemos en 1 hora para preguntas y todo lo demás. Muy buenas tardes y muchas gracias. Yo me desconecto ahora mismo del micrófono para que podamos escuchar a Susana, que tiene una presentación. Susana, si hay alguna otra cosa de la presentación que te he hecho que creas que me ha faltado, me lo dices. No, está perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y seguimos avanzando. Gracias. Vale, hasta luego, Beatriz. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación, y muchas gracias también a la FAD por darme la oportunidad de participar hoy con esta ponencia, que es un tema para mí muy interesante y muy complejo,
que espero pues transmitir con claridad y que os haga sobre todo reflexionar, ¿no? Que es un poco mi objetivo. Antes de empezar con la presentación, me gustaría hacer una breve introducción sobre cuáles son las motivaciones que yo veo en las familias que acuden a mi consulta, ¿no? Fundamentalmente veo familias que acuden, pues algunos muy convencidos de que han hecho las cosas bien con sus hijos y realmente es así, ¿no? Desde su perspectiva, por supuesto que los padres siempre tratan de hacer las cosas lo mejor que pueden con sus hijos. Hay otras familias que acuden un poco con una cierta sensación de que han podido equivocarse en algo y que eso ha generado algún problema en sus hijos. A veces no saben muy bien en qué se han equivocado y sobre todo no saben muy bien cómo reparar el daño que han podido hacer. Y luego hay un tercer caso, digamos, de familias, padres y madres, ¿vale? Durante la conferencia diré indistintamente la palabra familia, padre o madre, ¿de acuerdo? Y hay un tercer tipo, digamos, de consulta que me hacen, que es aquellas familias que dicen que tratan de hacer una cosa, pero que les sale otra, ¿no? Que como si tuvieran un piloto automático, pues al final lo que terminan haciendo no es lo que querían hacer. Así que, bueno, este es el panorama que yo me suelo encontrar. Y el apego lo cuento porque el apego tiene mucho que ver con esto. Y luego veréis por qué. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Si podéis poner las diapositivas. Gracias. Susana, me he vuelto a poner porque se te escucha mejor si está mi cámara encendida. Una cosa muy extraña, pero efectivamente es así. Por eso estoy otra vez aquí, porque lo está poniendo la gente, los asistentes en el chat y entonces he probado y me quedo no me en digas. No te preocupes, que yo me quedo en mute, quito el micrófono, pero mi pantalla estará aquí porque se escucha mejor. Gracias. Vale, de acuerdo, no me había dado cuenta. Bueno, pues voy a empezar con lo que es la presentación. Decía que el tema del apego pues es un tema bastante complejo. Hay muchísimas ideas que me gustaría transmitiros hoy y sobre todo eso generar una reflexión sobre cuál es la forma en la que os relacionáis con vuestros hijos y cuál puede ser la influencia que tenga esa forma de relación en su desarrollo psicológico. Bueno, en primer lugar, me gustaría un poco transmitir la idea de que nosotros cuando nacemos muy vulnerables y nacemos con la necesidad de apegarnos a otras personas, las que serán nuestros cuidadores principales, que generalmente son nuestros padres, pero no siempre es así, porque necesitamos esa protección y ese cuidado para sobrevivir. Para sobrevivir, digo, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Entonces, nacemos preparados para esta relación. O sea, nacemos con los sistemas innatos para poder relacionarnos. Y voy a hablar un poco de cuáles son nuestros sistemas en los primeros años de vida. El primero de ellos son los sentidos. Tenemos unos sentidos bastante desarrollados al nacer. Hay que tener en cuenta que ya dentro del útero el bebé siente, según los estudios, a partir de la semana 27, los bebés reaccionan a las emociones de sus madres y distinguen su voz mejor que la de otras personas. O sea que están ya con unos sentidos, ¿no? Muy desarrollados. Los sentidos más importantes al nacer son el olfato y posteriormente también el oído y un poco más, y el tacto, un poco más tarde la vista, porque realmente al nacer los bebés no ven muy bien las figuras, no distinguen muy bien.
Por eso luego explicaré cómo es el desarrollo del apego durante los primeros meses. Entonces está claro que hay una preferencia desde que nacemos por esos estímulos sociales. El bebé, nada más nacer, ya se orienta hacia los rostros humanos o hacia el sonido de la voz de su madre, o sea que tiene una clarísima preferencia. Además, nacemos con un cerebro que está, digamos, preparado para desarrollarse. Hay una parte que ya viene desarrollada, ¿no? Que es la parte más primitiva del cerebro, que es lo que se conoce como el tronco del encefálico. Hay otra parte, que es la parte del cerebro más emocional, que también está bastante desarrollado al nacer, pero que va a desarrollarse sobre todo durante los 2 primeros años de vida. Y ahí explico en la transferencia, ¿no? Que esa es la parte que tiene que ver también con el cerebro empático, ¿no? El cerebro un poco preparado para captar las emociones de los demás. En la segunda diapositiva os hablaré un poco mejor de lo que son las neuronas espejo, pero ya avanzo que eso tiene mucho que ver con nuestra capacidad de captar las emociones de los demás. Y hay un tercer, digamos, recurso, ¿no? Que tenemos al nacer, que es nuestro cuerpo. En realidad, las emociones, antes de ser palabras, son sensación somática, sensación corporal. Entonces, esas sensaciones van quedando grabadas en el cuerpo. De hecho, esto, digamos, desmiente un mito que ha existido durante mucho tiempo y en el que algunas personas todavía creen, ¿no? Que es el mito de que los bebés no se enteran de nada. Esto no es cierto. Los bebés, precisamente por esa predisposición que tienen a buscar el contacto con las personas que les rodean, los bebés se enteran de mucho, son altamente sensibles a los estímulos. Y perciben la tensión, aunque no entiendan las palabras, y perciben también la calma y la tranquilidad. Entonces, todos esos estímulos que, como digo, son sensoriales, que quedan grabados en el cuerpo, estarán en una memoria, que es una memoria inconsciente, también llamada memoria implícita, en la que esos recuerdos formarán una especie de mapa en el futuro que nos guiará en la forma que tendremos de relacionarnos. No tendremos un recuerdo, pero sí una sensación que puede que se active como una especie de piloto automático y que no entendamos muy bien de dónde viene. Bueno, ahí hay una frase que para mí describe muy bien lo que yo trato de transmitiros, ¿no? Que es la frase de Siegel, que dice que el cerebro es un órgano de adaptación creado para la relación y desarrolla sus estructuras a partir de la interacción con otros. Efectivamente, es a través de la relación con los demás como vamos a ir desarrollando el cerebro. Esta parte emocional y luego, como veremos, también el cerebro más reflexivo, que al nacer pues prácticamente pues, no está desarrollado. Vamos a ver la siguiente diapositiva en la que os hablo un poco de qué son las neuronas espejo. No sé si habréis oído hablar de este término. Bueno, hace ya unos 20 años aproximadamente, porque digamos que los avances en la teoría del apego han ido a la par de avances en las neurociencias. Entonces, esto que hasta entonces era una intuición, se constató en un experimento en el que se dieron cuenta, examinando unos monos, que se iluminaban, digamos, en el cerebro unas zonas que tenían que ver con una acción que en ese momento estaba realizando uno de los investigadores. Dijeron, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Si el cerebro, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál era la acción, pero si el mono no está comiendo el plátano, ¿por qué entonces su cerebro digamos, se activa como si lo estuviera comiendo? Bien, bueno, luego investigaron un poco esto y se dieron cuenta de que nacemos igual que otros como los primates, ¿no? Nacemos con unas neuronas que están distribuidas por todo el cerebro que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas, digamos, son las responsables de que podamos sentir lo que sienten los demás. En ese cerebro que estáis viendo ahí de un bebé y su mamá,
es de una neuróloga que se hizo esta resonancia con su hijo. Quizá la fotografía no se ve muy bien porque está en blanco y negro, pero las zonas que se iluminan en ambos son las mismas. Entonces, digamos que es una forma de sentir lo que el otro siente. Venimos preparados para eso. Damasio, que es un neurobiólogo muy, muy reconocido, dice que las sensaciones de dolor y de placer son los cimientos de nuestra mente. Quiere decir que cuando nacemos tenemos dos sistemas biológicos que están desarrollados, que son, luego lo veremos más detenidamente, son el sistema de apego y el sistema de defensa. Entonces, nosotros sentimos, estamos preparados para responder a estímulos de placer y a estímulos de dolor y a, digamos, las diferentes intensidades, ¿no?, que hay entre el placer y el dolor. Eso es lo que poco a poco, a partir de ahí, es como se va construyendo nuestra mente, a partir de las respuestas que obtenemos del ambiente cada vez que sentimos dolor o placer. Lo vamos a ir viendo más adelante y iréis entendiendo mejor por qué digo esto. Bueno, entonces nacemos así, como decía, ¿no? Nacemos todos fabricados para relacionarnos, ¿no? Y al contrario de lo que antes se pensaba que el bebé era un sujeto pasivo. No es así. Ahora se tiene más claro que nunca que el bebé busca activamente el contacto con sus figuras de apego, que pueden ser su madre, su padre o también otras personas del entorno que le cuidan, y lo busca pues de diferentes maneras, ¿no? Al principio se busca de formas que son preverbales, digamos, que tienen que ver pues con sonidos, movimientos, la sonrisa, el llanto, pero a medida que el niño crece y va adquiriendo más capacidad para moverse y, por supuesto, cuando empieza a desarrollar el lenguaje, ya la forma de pedir este contacto se hace pues más sofisticada, ¿no? El bebé al principio de su vida elige un cuidador principal, ¿no? Es como que se fija en una persona. Esto suele ocurrir a partir de los 2 meses, que es cuando empiezan a tener una visión, digamos, más clara. Entonces, va a elegir como una persona como su persona de referencia, ¿no? Su figura de apego, diríamos, ¿no? Pero luego esto se amplía a varias figuras y además, pues así es mejor, así debe ser, ¿no? Y luego también explicaré por qué debe ser así. Y además el bebé va a reconocer, no solo reconoce las señales, sino que también las va registrando. Si os fijáis en una conversación entre un bebé y una mamá, y me diréis, ¿conversación? ¿Cómo va a ser una conversación? Pues sí, los bebés y las mamás, o los bebés y los papás, tienen conversaciones a través de sus gestos, a través de movimientos, van conversando. Y el bebé es capaz de distinguir cuándo hay que hacer la pausa. Esto que hacemos en las conversaciones, que hacemos pausa, los bebés también hacen pausa. Los bebés ya empiezan a anticipar qué es lo que viene detrás de la sonrisa. Mamá me hace la sonrisa y luego viene el juego de no sé qué y luego viene, o sea, van haciendo como una especie de estructura un poco interna, ¿no?, que les orienta sobre cómo suceden las cosas en la relación con mi mamá o cómo suceden las cosas en la relación con mi papá. Empiezan a tener unas expectativas acerca de lo que pueden esperar de sus cuidadores. Bueno, entonces, ¿qué es el apego? Bueno, más o menos ya lo he dicho, ¿no? Supongo que cuando miráis este bebé que puse en la fotografía, y lo elegí así a propósito, porque despierta pues muchas emociones, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está eso que tenemos, que es innato, ¿no? Esas ganas a lo mejor de cuidarle, de protegerle, de mimarle. Bueno, pues Bowlby, que fue el que acuñó, digamos, el término de apego y el que desarrolló esta teoría, fue el primero que dijo que esta era una tendencia innata e independiente de otras necesidades. Esto fue muy controvertido en su época porque en aquellos momentos se pensaba que
que la necesidad primordial tenía que ver con cubrir necesidades básicas como la alimentación. Y Bowlby dijo que no, que había una necesidad más importante, que era esa necesidad de buscar la proximidad de otra persona. Una proximidad que no solo es física, sino que sobre todo, como luego veremos, es afectiva. Bueno, bien. Pues entonces, a lo mejor preguntaréis, bueno, ¿y qué sucede si no se responde a esa necesidad de apego? Bueno, pues se ha observado sobre todo en bebés institucionalizados. Bowlby, de hecho, desarrolló su teoría porque era 1950, era después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una época en la que muchos niños habían sido institucionalizados porque habían perdido a sus padres, o incluso también había familias de clase alta que decidían llevar a sus hijos a orfanatos porque pensaban que allí iban a estar mejor. Entonces, él, basándose en los estudios de la conducta animal y en estos otros que digo de observación de niños que habían sido abandonados, se dio cuenta de que esos bebés pues no estaban bien, ¿no? Les pasaba algo, ¿no? Que ahora contaré. Bueno, cuando un bebé no tiene, ¿no?, una figura de apego, eh, lo habitual es que el bebé empiece a protestar, está buscando el contacto con esa figura. Si esto no da ningún resultado, que esto, bueno, los bebés lo manifiestan con el llanto, ¿no? Pero en un niño más mayor, pues se manifestaría con la palabra o con una rabieta, por ejemplo, pues el bebé ya empieza a entrar en un estado de apatía que algunos han comparado con el estado en el que tiene un adulto cuando está en un proceso de duelo. O sea, ya el llanto es más débil, el bebé empieza a estar como apático, ¿no? Si tampoco se responde ahí, el bebé entra en un estado de desconexión. Es decir, es como que deja de prestar atención a los estímulos sociales, que como he dicho al principio son muy importantes, y se centra, aunque de una forma superficial, en el entorno. Esto en aquella época muchos pensaban que es que el bebé se había adaptado y ya está. No, el bebé no se ha adaptado. El bebé está como en una especie de desconexión porque no le queda otra, porque ha aprendido que no sirve de nada pedir lo que necesita, que entonces la única forma de no sufrir es desconectar. Esto es algo que las personas que han sufrido trauma, y luego también intentaré explicar un poco mejor esta idea, porque el trauma también es algo que a veces conduce a error, que pensamos que el trauma es cuando han sufrido maltrato y no necesariamente. Cuando han sufrido también una desatención, también puede ser un trauma. Entonces, esas personas suelen tener este mecanismo de desconexión, que luego en su vida adulta les trae muchos problemas para conocerse a sí mismos y conocer a los demás, porque están desconectados de sus emociones. Bueno, por eso es tan importante, especialmente durante el primer año de vida, que no haya separaciones, o que si las hay, sean separaciones breves. Sí que es verdad que cuando la persona que es la figura de apego, ¿no?, reaparece, el vínculo puede resurgir, o sea, el apego puede resurgir, pero a veces esto cuesta un poco. El bebé puede mostrar un cierto rechazo en un principio. Si se mantiene la separación, como puse ahí, pues sí que puede, que es lo que Bowlby veía en su época, ¿no? Sí que, y otros como Boris Cyrulnik, que es un investigador de la resiliencia, han visto, ¿no?, en muchos niños en orfanatos y niños pues muy traumatizados, cómo esos niños pues tienen un desarrollo físico, intelectual, pues muy deficiente y pueden incluso llegar a morir. O sea, que esto de que se dice de que si te falta el amor te mueres, pues sí, tiene bastante de cierto. Bueno, comentando un poco el desarrollo del apego, que ya sí que os he dicho ya un poco, ¿no? Pues al principio el bebé tiene movimientos de orientación a las personas, pero todavía no discrimina una figura de apego fundamental, una principal, ¿vale?
aunque sí que prefiere la voz materna porque la reconoce, ya desde el útero la reconoce. Es más o menos, pues como pone ahí, a partir de las 12 semanas, bueno, de los 2 meses más o menos hasta los 6 meses, es cuando empieza a tener una preferencia por un cuidador. Y ahí pues ya aparece la sonrisa, ¿no? Y puede empezar a fijarse también posteriormente en otras, poco a poco en otras figuras de apego. A partir de los 6 meses es cuando el niño suele tener angustia de separación, que esto es lo que decimos pues, cuando empieza en la guardería, que el niño llora cuando la madre o el padre se va. Bueno, es una conducta completamente normal. O sea, lo raro sería que no lo hiciera, ¿no? Y luego explicaré, hay tipos de apego en los que no son seguros, en los que el niño no llora al separarse. Y el miedo también a los extraños. Ahí el niño, más o menos a partir del año y medio o así, es cuando empieza a utilizar la palabra y es cuando ya empieza a desarrollarse lo que he comentado antes, el cerebro más reflexivo, que se desarrolla a través de la relación con los adultos. Bueno, a partir de los 3 años, digamos que el niño ya incorpora esa figura de apego, la incorpora, o sea, la vuelve propia. Lo que ha aprendido a través de esa figura de apego, de quién es él, cómo son los demás y cómo es el mundo, lo tiene incorporado dentro de sí. Entonces, eso hace que el niño, cuando está solo, sin su mamá o sin su papá, pueda estar jugando y pueda estar tranquilo, pueda relacionarse con otros niños en el colegio o con los profesores, porque ya tiene esa seguridad, mayor o menor, pero ya tiene esa seguridad incorporada. En la adolescencia sí que es verdad que hay un distanciamiento de los padres, ¿no? Porque hay una búsqueda de la autonomía, entonces hay una búsqueda también de los otros, de lo que son los amigos, la pareja, ¿no? Pero el adolescente, y luego comentaré en otras diapositivas, necesita tener a sus padres ahí, ¿no? Como un lugar al que volver después de salir a descubrir el mundo, volver con mis padres cuando estoy agobiado, cuando estoy cansado, cuando algo me va mal, para hablar con ellos, para pedirles consejo, para, bueno, pues para que me consuelen también, ¿no? Porque ser adolescente pues también es algo bastante, bastante estresante, ¿no? Como pone ahí, una de las frases de Cyrulnik que repite siempre es que es muy importante varias figuras de apego. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el niño, para un niño es mucho más fácil independizarse emocionalmente si hay varias personas de las que son importantes en su vida. Si hay una sola, el niño tiene como un cierto sentimiento de culpa cuando se separa, ¿no? Porque dejo sola a mamá, porque mamá me necesita, ¿no? Entonces, es mejor que haya varias figuras de apego por ese motivo y también porque así el niño aprende que hay diferentes formas de amar. Eso le va a dar como un registro, ¿no?, más amplio de cómo son las relaciones humanas y eso le va a servir cuando sea adulto para comprender mejor las relaciones con los demás, ¿no? Es como si tuviera una paleta de colores mucho más amplia. Bueno, ¿cómo funciona el apego? Bueno, creo que esto es muy importante comprenderlo porque el apego es un sistema incompatible con el sistema de exploración. Es decir, aquellos niños que no se sienten seguros no exploran su medio, no juegan. O los niños que tienen traumas graves no juegan. O si exploran su medio lo hacen de una forma muy superficial, no se implican en los juegos, son poco creativos. Entonces, ¿cómo se activa este sistema? Bien, siempre el miedo está en el centro, digamos, de nuestra vida. Antes he dicho los cimientos esos del dolor y el placer. Bueno, el dolor es también el miedo, ¿no? Es el miedo es una experiencia, por ejemplo, de dolor. Para un bebé eso da miedo. Una emoción desbordante, eso a un bebé le da mucho miedo, ¿no? O, por ejemplo, una separación, como he dicho, ¿no? Esos son activadores del miedo. Entonces, cuando el miedo se activa, el niño lo que va a hacer es buscar, que digo, una figura de apego, alguien que le calme. Va a tener esas conductas
de proximidad. Si el cuidador que tiene cerca es una persona que es un refugio seguro, es decir, que es alguien que realmente puede consolar al niño, puede explicarle lo que le sucede, pues el apego se va a desactivar, ¿no? Esa alarma, por así decirlo, se va a desactivar y el niño va a poder estar calmado. A continuación, si ese cuidador es una base segura, es decir, también esto se llama como una plataforma de lanzamiento, ¿no? Que es otra forma de expresar esta idea que también me gusta, ¿no? Que es de Siegel. Es decir, que es un cuidador que anima al niño a la exploración y que está tranquilo, que está relajado, pues el niño se va a atrever a ponerse a jugar, ¿no? Y bueno, pues va a involucrarse en otras tareas, en otras actividades. Cuando son muy pequeños es el juego, pero luego va a ser también el desarrollo académico, el poder estar involucrado en tareas de aprendizaje. También para eso sirve, ¿no? El que el cuidador sea una base segura. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un vídeo que me parece importante para poder comprender todo esto que estoy comentando, ¿no? Si queréis, vemos el vídeo y luego os lo explico un poco con mis palabras, ¿de acuerdo? Susana, acuérdate de desactivar tu micrófono, ¿vale? Para que no se oiga 2 veces. Ah, sí, vale, muchas gracias. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Bueno, yo creo que el vídeo es bastante explicativo, ¿no? De lo que yo trataba de transmitiros, ¿no? Lo importante que es para un bebé sentirse sentido, ¿no? Que ¿eso qué significa? Bueno, pues sentir que lo que tú sientes, el otro lo siente, que el otro, en este caso la mamá,
Veis como ahí tenía una conversación con su mamá. La mamá está reflejando lo que el niño siente dentro y no lo refleja de cualquier manera, sino que lo refleja como en una especie de caricatura, ¿no? Es un gesto que representa los sentimientos del niño, las sensaciones del niño, no las sensaciones de la madre. El niño sabe bien que la madre está representando, por ejemplo, su dolor, ¿no? Cuando se cae y la madre pone cara de ¡ay, te has hecho pupa! La madre está representando el dolor del niño, pero la madre no siente el dolor, lo siente el niño. Esto es muy importante porque cuando esto se confunde, pues hay problemas después en la identidad del niño. El niño puede adquirir, digamos, características que no son propias, sino que son del cuidador. Luego esto intentaré explicarlo un poco mejor. Pero como habéis visto en el vídeo, lo peor para un ser humano es esa desconexión, es el que el cuidador no tenga una respuesta, porque como dice el investigador, ¿no? Eso es quedarte en lo malo, no tienes la capacidad de volver a lo bueno, no puedes influir para volver a lo bueno, ¿no? Entonces la sensación de impotencia se apodera del niño. En este caso, bueno, veis cómo el niño empieza a llorar y ya no se permite seguir, ¿no? Con el experimento la madre vuelve a reconectar con el niño y no pasa nada, el apego se restablece, pero si eso se hubiera mantenido en el tiempo, realmente si esto se repite, sí que se puede producir un daño en el niño, un daño traumático y como veis no le está maltratando, pero realmente la ausencia de una respuesta puede hacer tanto daño como un maltrato más directo, ¿no? Bien, bueno, pues entonces más o menos he explicado cómo regula el adulto al niño. El adulto tiene, como he dicho, unas conductas que rebajan la intensidad de las experiencias desagradables del niño y tiene otras conductas que van a estimular la exploración. Es como si por un lado, ¿no?, le está calmando y por otro lado le está animando a explorar el mundo y a descubrir cuáles son sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Esas son dos funciones que tienen que realizar los padres, que por supuesto no hay padres perfectos, entonces pues hay padres que a lo mejor se les da mejor una cosa que la otra, o que a determinada edad de su hijo se les da fenomenal, pero luego a otras edades pues les cuesta más, por ejemplo en la adolescencia, ¿no?, que vienen los miedos, pues a veces cuesta más estimularles a la exploración, ¿no?, porque es como que a muchos padres tienden más a que no le pase nada, a protegerle, ¿no? Y bueno, pues siempre mantener al niño como en ese margen, digamos, óptimo de activación, que no esté ni muy activado, ¿no?, ni hiperactivado, ni tampoco desconectado, siempre en un margen que sea adecuado. Y así el niño poco a poco va aprendiendo pues a afrontar de una manera autónoma pues todos sus estados, ¿no?, a comprenderse a sí mismo, a comprender lo que le pasa y poco a poco a autorregularse. Bueno, entonces, el apego seguro, ¿qué sería? Yo creo más o menos va quedando claro que es cuando el niño tiene una confianza en la disponibilidad de su cuidador. Sabe que su cuidador le va a responder, le va a ayudar. Por supuesto, como he dicho, no hay padres perfectos, entonces el cuidador hay veces pues que por diferentes circunstancias puede fallar y puede no percibir una señal en el niño. Pero lo importante es la reparación, lo importante es darse cuenta, como hace la madre en el experimento, y retomar el contacto. Eso al final enseña al niño también a ser autónomo, digamos, a desarrollar más estrategias, ¿no?, más recursos para poder comunicarse con los adultos. O sea que es bueno fallar, no pasa nada por fallar, pero hay que intentar siempre reparar, o sea, volver a reconectar. Bien, pues fue Mary Ainsworth la que a través de un experimento fue la que dijo que había varios tipos de apego en función de las respuestas que tiene el niño. El apego seguro, pues lo que ya he comentado. Y luego está el inseguro y el desorganizado, que comentaré muy brevemente. El inseguro sería cuando el niño no tiene una confianza en esa disponibilidad. O sea, o bien
porque el cuidador no está disponible, como en el caso del inseguro evitativo, ha aprendido a valerse por sí mismo porque no le ha quedado otra. Son estos casos de personas que dicen, bueno, yo me hice autónomo porque mis padres pues estaban muy ocupados, no me podían atender y me tuve que hacer autónomo. Claro, esas personas luego tienen bastantes dificultades para conectar con sus emociones y las de los demás. A veces tienen lazos de pareja, ¿no? Vínculos de pareja pues un tanto superficiales o con miedo al compromiso. Y el otro, el inseguro ansioso, sería cuando el cuidador es intermitente. A veces está, a veces no está. Con lo cual el niño se aferra muchísimo, es el niño que no se calma cuando el cuidador vuelve, sigue llorando, está todo el tiempo permanentemente vigilando al cuidador, el estado emocional del cuidador. Y muchas veces estos niños tienen como una inversión de roles, es decir, acaba el niño cuidando de su madre o de su padre en lugar de al revés, porque es la manera en la que ha aprendido a sentirse protegido, siendo él el que cuida de. Entonces, y el último, el desorganizado, es simplemente cuando la figura de cuidado es al mismo tiempo el cuidador, pero también es una figura temida. O sea, son esos padres que en algunos momentos cuidan de sus hijos, pero en otros momentos tienen actitudes muy atemorizantes. Entonces el niño tiene que aprender cómo a digerir eso, ¿no? Cómo llevar el que la persona que te cuida, que te protege, es al mismo tiempo la persona que te produce miedo. De ahí que vienen pues conductas de apego que son incluso contradictorias. Niños que se acercan como a abrazar a la madre y luego se alejan, o que están abrazando a la madre pero luego están mirando para otro lado. O sea, como una dificultad para conectar. Entonces, el niño, por lo que ya estoy comentando, siempre se va a adaptar a esa necesidad de apego, se va a adaptar para conseguirlo. ¿Qué es lo que se va formando poco a poco? Bueno, pues se va formando en estas relaciones que se repiten y se repiten, se va formando un mapa interno. Digamos, es como una idea, la idea que tenemos de nosotros mismos, del mundo, de los demás. El niño es como que a través de las interacciones con su cuidador se va haciendo preguntas y va obteniendo una respuesta interna. Esto es interno, lo que he puesto entre comillas es algo interno, ¿no? El niño se pregunta, ¿estará disponible mi cuidador si lo necesito? Si la respuesta es sí, dirá, bueno, pues yo puedo confiar en los demás, los otros son afectuosos, son colaboradores, son comprensivos. ¿Seré capaz de obtener una respuesta? Como en el experimento, que sí que era capaz finalmente el niño de obtener esa sonrisa de la madre. Bueno, pues soy visto, soy reconocido, soy capaz. Entonces, ¿el mundo cómo es? Bueno, pues el mundo es un lugar amable, es un lugar confiable. Es decir, cuando el niño tiene un apego seguro, el niño al final va a tener un esquema de sí mismo y del mundo muy seguro, muy confiable, en el que se va a sentir capaz. Ya veis aquí cómo se está construyendo una personalidad con una autoestima sana, ¿no? Y con unas capacidades que luego os explicaré pues, para relacionarse muy buenas. Entonces, ¿qué características tiene que tener el cuidador? Bueno, pues un poco lo que ya he dicho, tiene que saber estar disponible y abierto, empatizar con el niño, saber regular los estados emocionales del niño y diferenciarlos de los propios, dar un sentido, explicar al niño lo que le pasa y disfrutar de la relación. Eso es algo también muy importante. O sea, estar disfrutando, ¿no? El niño eso también lo capta. No puede ser algo que hagamos artificialmente, tiene que salir, ¿no? Tiene que ser natural. Entonces, el apego, como ya os estoy comentando, son un poco como los cimientos de nuestra personalidad. Son los cimientos de nuestra identidad, la autoestima, la competencia social, nuestra capacidad de aprendizaje, la regulación de nuestras emociones y también la resiliencia, porque si hemos tenido un apego seguro en los primeros años de vida, es mucho más probable que después, en circunstancias adversas, sepamos cómo manejarnos. Entonces, influye absolutamente a toda nuestra persona y a cómo establecemos las relaciones en el futuro. Pero claro, hay factores externos, por supuesto, que influyen
en los cuidadores, ¿no? Influye, por un lado, las características del niño, aunque esto no es muy determinante. Sobre todo influye el contexto, el tener un contexto en el que hay muchísimo estrés, en el que hay pérdidas, en el que hay problemas económicos, y la experiencia de apego de los padres, que es a lo que luego me voy a referir. Bueno, el cerebro reflexivo es otra de las funciones, digamos, que tienen los padres con los hijos, que es ayudarles a comprender su mente. Para esto, los padres tienen que ser capaces de tener la mente del niño en su propia mente. Entonces, saber cómo explicarles a los niños qué es lo que significan las conductas propias o ajenas. Es decir, cuáles son las intenciones, los deseos, las emociones que están detrás de las conductas. Es como una traducción del mundo, ¿no? Entonces eso se va haciendo poco a poco, es como algo que se va tejiendo a través de la relación con tu hijo. Esta capacidad se puede entrenar, o sea, si no se ha adquirido durante los primeros años, es verdad que cuesta más, pero se puede entrenar ya cuando somos adultos. Y es una capacidad que es muy sensible a las emociones. Es decir, que cuando tenemos una emoción muy intensa o una emoción de amenaza, esta capacidad se bloquea o disminuye muchísimo. Eso es lo que nos pasa cuando saltan, como decía al principio, los pilotos automáticos, que luego explicaré. Bueno, entonces, ¿cómo hace el padre para interpretar la conducta del niño? Bueno, pues cuando el niño hace algo, el padre va a interpretarlo en función de ¿qué? En función de su historia de apego. Su propia historia de apego es lo que va a hacer que el padre interprete la conducta del niño como benevolente o malevolente. Si el padre tiene, o la madre, un apego seguro, pues comprenderá las emociones del niño. Pero si el apego ha sido inseguro, es probable que se sienta amenazado por las conductas del niño y que las interprete como agresiones. Entonces el padre podría responder de una forma muy negativa, lo que llevaría a una especie como de círculos viciosos en la conducta. Luego explicaré alguno de estos círculos. Yo no sé si habéis visto alguna vez esta película, es una película muy dura que se llama Tenemos que hablar de Kevin. He cogido una imagen de esta película. Bueno, es una madre que realmente tiene unas expectativas sobre la maternidad que no se cumplen. Entonces, al encontrarse con este niño, al que no puede calmar, al que no puede consolar, ella se siente completamente impotente, incapaz, desesperada, tampoco tiene apoyo por parte de su entorno, que es algo muy importante. Entonces, el niño, a su vez, veis cómo vuelve la cabeza, igual que en el experimento. Eso es un mecanismo muy básico de defensa que tienen los niños, que es retirar la mirada, ¿no? Porque el niño no puede controlar lo que sucede, no puede entender lo que le pasa dentro de sí mismo. Entonces, el malestar del niño es tan fuerte que ese malestar se siente en el cerebro justo en la zona en la que sentimos el dolor físico. Es un malestar insoportable para el niño. Esto viene porque la madre, claro, no puede conectar con el niño. La fragilidad del niño despierta en ella desesperación, no puede conectar, no puede tranquilizarle, ¿no? Ella también, a su vez, pues ha podido ser una madre que no ha sido cuidada, a la que a lo mejor cuando se mostraba frágil o vulnerable, sus padres ignoraban o criticaban. Entonces, volverse a ver ante esa situación le despierta esos recuerdos difíciles o traumáticos y no puede con ello. Puede llevar, como he puesto ahí, algunas actitudes defensivas por parte de los padres. O sea, ese momento se puede volver un momento peligroso porque la emoción se ha apoderado de uno, ya no vemos más allá de nuestra impotencia y podemos, pues, llegar, en algunos casos, algunos padres se pueden llegar a poner muy violentos con sus hijos o alejarse de ellos. En la adolescencia, como he explicado antes, es una época también difícil porque los adolescentes suelen generar bastante rechazo. Por una parte, porque los adolescentes viven las emociones con muchísima intensidad, ¿no?
y los adolescentes también nos enfrentan a los padres a momentos pues, de pérdida, de miedo. Entonces, pueden generar una sensación como de que va a lo suyo, de que no le importa lo que le decimos, es que ya no nos quiere, es que ya no nos necesita. Aquí se activan un poco las historias de apego de cada uno, ¿no? De cómo hemos vivido nuestra propia independencia, porque hay que preguntarse, bueno, ¿yo cómo conseguí hacerme independiente de mis padres? Independiente emocionalmente, no físicamente, ¿no? Porque la independencia física sí puedes irte a vivir a otra casa o casarte o tener tus propios hijos, pero sin embargo seguir dependiendo mucho de las opiniones de tus padres y no atreverte a ser tú mismo. Entonces, los adolescentes, digamos que nos enfrentan a todo eso. Por eso a veces nos cuesta como tanto conectar con ellos. Aquí he utilizado una viñeta de un libro que me parece bastante interesante, que si queréis luego os puedo decir, en el que vienen, bueno, hay muchas viñetas, he elegido una de ellas, en el que viene un poco cómo manejamos los padres esas emociones. Pues a veces cuando tenemos miedo o angustia, pues nos ponemos a dar órdenes, a sermonear a los adolescentes, a minimizar sus sentimientos porque creemos que así les podemos ayudar, y es todo lo contrario. Cuanto menos se verbalizan los sentimientos, más dificultad hay para encarar la situación. Entonces, propone lo que es una conversación reflexiva, es decir, una conversación en la que conectemos con nuestros hijos y con sus sentimientos y nos olvidemos un poco de decirles lo que tienen que hacer, para que ellos por sí mismos vayan encontrando el camino. Bueno, ahora ya como parte final, porque también me queda poco tiempo y voy un poco rápido, os voy a comentar algunas estrategias que creo que os pueden servir para poder desarrollar este apego seguro con vuestros hijos. Iré comentando un poco cada una de ellas y bueno, a lo mejor comentaré algún ejemplo. La primera de ellas es intentar mantener la mente abierta. Esto quiere decir que aunque nosotros sintamos que la conducta de nuestro hijo significa o que la interpretamos de una determinada manera, esa es nuestra interpretación. Y tenemos que aprender a separar nuestra interpretación de lo que siente el niño. O sea, no necesariamente la forma en la que interpretamos las cosas tiene que ver con el niño, a veces tiene que ver con nosotros. Entonces, intentar pensar que nuestra interpretación no es la única posible, puede haber otras. E intentar conectar con el niño, con el adolescente y entender qué está en su mente, qué es lo que él piensa, qué es lo que siente, para tener un enfoque más realista. Esto va relacionado un poco con lo anterior, mantener una actitud de curiosidad. O sea, estar preguntándose, bueno, ¿qué le pasa al niño? O sea, quiero descubrir qué le sucede. Aunque sea mi hijo, no le conozco del todo, porque realmente los hijos se van construyendo. Muchos padres dicen, es que no conozco a mi hijo. Claro, es que poco a poco va incorporando como piezas nuevas al puzzle, ¿no? Y nosotros somos un poco los que tenemos que ayudar a integrar eso, pero no somos sus únicos escultores. Somos una parte muy importante, no cabe duda, pero también vienen piezas de otros lados o piezas que hemos puesto a veces nosotros que ni siquiera somos conscientes de haber puesto. Luego, identificar las emociones del niño, ¿no? Y bueno, pues aprender a regular esas emociones que muchas veces, pues si no son detectadas a tiempo, los niños la tendencia que tienen es a subir la intensidad de la emoción. Si, por ejemplo, un niño que está quejándose de algo, no le haces caso, pues probablemente se queje con más fuerza, pues empieza a montar una pataleta, tirar objetos, o sea, llamar tu atención de una forma más potente porque no le has respondido a lo que necesitaba, ¿no? Entonces, aprender a verlo así, como que el niño no nos quiere fastidiar, sino que el niño tiene un gesto espontáneo que es inconsciente, que él no puede controlar y que es una forma de llamar nuestra atención para que atendamos una necesidad que tienen en ese momento. Que no siempre se pueda entender, por supuesto, que a veces hay que frustrar también y es necesario,
Pero entonces, ¿cómo frustrar y mantener un apego seguro? Bueno, pues es un poco ayudando al niño a comprender que en ese momento no se le puede dar lo que necesita, pero ofrecerle una alternativa y sobre todo hacerle entender que le comprendemos, que comprendemos lo fastidioso que es, que hay que ir a dormir y quieres seguir jugando, por ejemplo, ¿no? O que hay que hacer los deberes y prefieres ver la televisión. Y comprendemos lo fastidioso que es, pero le ofrecemos una alternativa. Y entonces el niño también así aprende a regularse. Luego, bueno, también cuidarse y buscar apoyo en el entorno es fundamental, porque cuando estamos solos, la verdad que educar a un niño solo es muy complicado. Necesitamos encontrar un apoyo, ¿no? Alguien que también sepa ver, pues también que sepa un poco reforzar las cosas que hacemos bien, ¿no? No solamente que nos hagan críticas también, a veces una buena reflexión viene bien, pero también personas que están ahí para apoyarnos, para comprendernos, para darnos ánimos, para reforzarnos. Tener en cuenta que el comportamiento nuestro influye en el niño y al revés. Es decir, con esto voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, imaginaros una madre que se va de viaje, una niña que protesta porque la madre se va unos días fuera, protesta, protesta, protesta. Claro, la madre se tiene que ir igualmente, pero cuando la madre vuelve, la niña está muy fría y no le hace caso. Bien, imaginemos que esta madre tiene la capacidad, tiene un apego seguro y tiene la capacidad de detectar, bueno, pues está enfadada y lo que necesita a lo mejor es que yo le insista un poco más. Pues va a insistirle un poco más y la niña al final va a ceder y va a caer rendida a sus brazos porque en realidad lo que quería era eso, que la madre se diera cuenta de que lo había pasado mal todo el tiempo que ella no había estado. Pero imaginaros ahora que esa madre tiene un apego inseguro, que esa madre ha tenido unas experiencias anteriores en las que se ha sentido rechazada. Puede vivir la frialdad de su hija como un rechazo. Esta niña no me quiere, no me ha echado de menos. Y puede irse, por ejemplo, a prestar atención a su hermanito. ¿Qué pasa entonces? Que la niña monta una pataleta. ¿Y qué pasa? Pues que la madre lo toma como un desafío. ¿Y qué hace? Castigarle. La niña que aprende que al final, para poder conseguir la atención de su madre, tiene que liarla muy gorda, porque si no, no le hace caso. Esto se puede convertir en un círculo vicioso de conducta, que al final, pues cada vez, ¿no? La niña tenga que subir más la intensidad de sus llamadas para que la madre la atienda. Y todo ha venido de una mala interpretación, ¿no? Pero una mala interpretación que está muy conectada con nuestra historia de apego. Por eso es tan importante que los padres hagan una reflexión sobre la historia de apego que ellos han tenido. Reparar, ya lo he dicho también, ¿no? Muy importante. Si perdemos la conexión con nuestro hijo, tratar de repararla lo antes posible. En el momento que nos damos cuenta, ay, no le estamos entendiendo, tratar de reparar. Reconocer el sentimiento del niño y pedirle perdón si le hemos hecho daño, aunque sea sin intención, porque a veces pensamos, bueno, como no hemos tenido mala intención, pero ya he dicho desde el principio, es que la mayoría de los padres, si no todos, de verdad no tienen mala intención, hacen las cosas lo mejor que pueden, pero a veces hacemos daño y es importante reconocer el sentimiento del niño y pedir perdón, porque así también le estamos enseñando a él a ser más compasivo con sus errores y con los errores de los demás. Ser conscientes de nuestro mapa interno, lo que decía antes, y de nuestros sentimientos, de cómo afectan esos sentimientos en la respuesta que le damos al niño. Ser realistas, o sea, que tampoco lo vamos a hacer todo el tiempo perfecto, ni maravilloso, o sea, nos vamos a equivocar infinitas veces y no pasa nada. Los seres humanos somos muy, muy resistentes y muy moldeables y tenemos mucha capacidad de aprendizaje. O sea que no pasa nada, siempre que mantengamos esa disponibilidad afectiva, esas ganas de conectar con nuestro hijo.
esta es una frase que he rescatado de Powell, que es pues una persona, un psicólogo que lleva un programa en Estados Unidos que se llama el Círculo de Seguridad, ¿no? Que habla de que los padres siempre tienen una responsabilidad mayor que los hijos, ¿no? Primero somos los que les traemos al mundo, pero es que además, como dice él, somos más fuertes, más sabios y más amables. ¿Qué quiere decir esto? Somos más fuertes porque somos capaces de regular emociones que para ellos son desbordantes. Somos más sabios porque podemos explicar las cosas, podemos poner en palabras lo que a ellos les pasa dentro, que ellos no saben qué es, y podemos ir poniendo en palabras y explicándoles el mundo, explicándoles a sí mismos, ¿no? Y más amables porque los padres siempre estamos pendientes del bienestar de nuestros hijos y entonces podemos dejar de lado nuestras necesidades para atender las suyas. Esta, digamos, como que es una máxima que a mí me parece muy importante recordar. También lo he dicho más o menos, ser conscientes también de lo que hacemos bien, porque es verdad que a veces nos ponemos muy críticos y se nos olvidan nuestros puntos fuertes y de lo que nuestros padres hicieron bien con nosotros, porque a veces en la revisión de nuestro pasado lo que nos da más miedo es descubrir que nuestros padres nos hicieron daño, pero es que tampoco nuestros padres sabían, entonces hicieron las cosas lo mejor que podían. Y seguro que algunas cosas las hicieron bien. Bien, pues rescatar eso y aprender a reproducir aquello que nos ha producido bienestar y a cambiar lo que nos ha hecho daño. Esto lo digo como si fuera muy sencillo, no es sencillo, pero bueno. Integrar las experiencias tanto positivas como negativas, es decir, saber que la experiencia de ser padre es una experiencia ambigua, que efectivamente trae momentos buenos, momentos malos, pero tenerlo como integrado, es decir, como que son piezas del mismo puzzle. No quedarse en lo bueno o en lo malo, sino es lo bueno y lo malo, ¿no? Que viene a la par. Bueno, y esta es otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es sobre lo importante que es la palabra. Decía Dolto que la palabra acaricia, y yo creo que es así, ¿no? Que poner en palabras lo que sentimos es algo muy importante porque nos va ayudando a tener una narración de quiénes somos y de cómo es el mundo. Y por último, ya para terminar, que ya me estoy pasando la hora, solamente una viñeta de Mafalda que a mí me gusta mucho y que creo que muchas veces pues necesitamos recordar, ¿no? Que tenemos que ser más comprensivos con nosotros mismos porque como le dice Mafalda a su hermanito, dice, esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó nunca a nadie. O sea que venimos a ser hijitos de indias, ¿qué vamos a hacerle? Y es así, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues con esta imagen termino. Espero que os haya gustado. Si hay alguna pregunta, pues a continuación podéis hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, tenemos varias preguntas, pero bueno, yo primero quería hacer una reflexión. A ver, a mí me ha encantado, muchísimas gracias, me ha parecido súper inspirador, pero como creo que nos va a pasar a algunas de las personas que estamos atendiéndolo, nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Cuando ya nuestros hijos son mayores, en mi caso tengo una de 17, otra de 21 y otra de 23, dices, ¿y si no lo he hecho bien? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Hay una pregunta relacionada con, oye, ¿podemos retomar algo? Nunca sabes, como tú dices, has intentado efectivamente que no nos sintamos culpables. Siempre cuando se hablan de estas cosas uno siente, podía haberlo hecho mejor. Y entonces, bueno, mi pregunta, y ahora cogemos las demás, mi pregunta es efectivamente, ¿somos tan responsables de las situaciones que pueden tener afectivas nuestros hijos? Y si es así, ¿es reparable cuando ya son mayores? Porque, como tú decías, no venimos aprendidos y entonces pues vamos aprendiendo. Y lo que es curioso es que es verdad que tienes varios hijos, unos pasan unas cosas y otros pasan otros, aunque tú seas relativamente similar, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi reflexión y ahora pasamos al resto, ¿eh? Sí. A ver, sí, he visto ya algunas preguntas que van haciendo. A ver, a lo mejor esto no lo he explicado con claridad. No tenemos un único modelo de apego. O sea, podemos tener un apego seguro con una persona, un apego inseguro con otra, por supuesto, porque claro,
como he dicho, tenemos varias figuras de apego y además es bueno que sea así, ¿no? Entonces tenemos como varios lenguajes del amor, por así decirlo, ¿no? Y si se puede reparar, por supuesto, se puede reparar siempre, se puede reparar. Cuando uno se da cuenta de que se ha equivocado, por ejemplo, no sé, pues hay madres que al nacer sus hijos pues tienen una depresión y eso les impide atenderles. Pero después se dan cuenta de que, bueno, pues de que pueden recuperar el tiempo que en ese momento no pudieron dárselo con sus hijos. Y eso sirve de reparación. Yo creo que los padres reparan mucho más de lo que hacemos y esto bueno, es un poco malo para mí, pero lo voy a decir. Reparan mucho más de lo que reparan los psicoterapeutas. En realidad los psicoterapeutas intentamos hacer lo que los padres no supieron hacer, ¿no? Pero la reparación de un padre o una madre siempre es muchísimo más valiosa para un hijo que la de una terapia, que la de un psicólogo, que al fin y al cabo, pues va a crear un vínculo a lo mejor muy fuerte, un apego muy seguro, pero no deja de ser un desconocido, ¿no? Entonces, a tu respuesta, por supuesto que sí. Fenomenal. De todas maneras, luego tengo alguna pregunta más, pero no quiero perder la oportunidad, desde luego, de que los asistentes pregunten. Entonces, si os parece, Cris, empezamos a sacar las preguntas, algunas de las preguntas que han hecho. Efectivamente, la primera pregunta sería si el niño es capaz de tener el mismo apego seguro tanto con su padre como con su madre. Y la hace Carmen. Sí, la había leído, Carmen, y bueno, creo que te he contestado. Y claro, puede tener un modelo de apego distinto con cada persona. A lo mejor tiene con los dos un modelo seguro, o a lo mejor con uno seguro y con otro inseguro, pues eso depende de la relación que se haya establecido, pero también el modelo de apego puede variar a lo largo de la vida. Puede ser, por eso he comentado, ¿no?, que a veces en un momento de la vida podemos tener un apego muy seguro con nuestros hijos, pero luego se dan ciertas circunstancias, pues como he dicho, pues problemas económicos, estrés, problemas, pues pérdidas, por ejemplo, ¿no?, que a veces, ¿no?, pues tenemos enfermedades, tenemos pérdidas, o sea, nos suceden cosas que hacen que pues no tengamos la misma capacidad para conectar con nuestros hijos. Y puede ser que haya momentos pues, que esa conexión se pierda un poco, pero podemos volver a retomarlo. No hay nada que esté escrito. O sea, si hay algo que se sabe hoy en día, muchas investigaciones, es que ni siquiera el trauma, o sea, ni siquiera las situaciones más graves de trauma determinan el futuro de una persona. Se puede reescribir la historia de otra manera. Cada nuevo vínculo es una nueva oportunidad. Eso es muy esperanzador, la verdad, por si acaso. Pues si os parece, Cris, pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que tenía que ver con la adolescencia. Mira, ¿qué opinas del libro de Duérmete, niño? Bueno, a mí particularmente, a ver, con todo lo que he explicado, ¿qué puedo decir? Que a mí particularmente, pues, no estoy de acuerdo con esa forma de dormir a los niños, ¿no? Creo que es el método Estivil, ¿no?, por lo que me preguntan. Claro, consiste en dejar al niño llorar y llorar y llorar hasta que se cansa. Entonces, yo he explicado, ¿no?, las consecuencias que tiene eso. Creo que esa acción repetida, está claro que el daño no se va a producir por un día, ¿no?, que le dejes llorar, pero esa acción repetida lo que crea en el niño es una desesperanza, de no me responden cuando lo necesito. Así que no sé, me parece que no es un método que responda a la teoría del apego, ni muchísimo menos. Pues la verdad es que fue bastante conocido en una época determinada. Yo creo que ahora se utiliza mucho menos, pero en una época, hace unos 20 años, 25 años, fue muy, muy, muy reconocido y Lo es verdad sé. que ya. Si quieres,
por la siguiente. Mi hija cuando quiero darle un consejo, enseguida dice, bueno, mamá, no me sueltes el rollo. Imagino que será adolescente, ¿no, Mónica? Claro, será adolescente y efectivamente, claro, es que no quiero que me sueltes el rollo significa no quiero que me hagas sentir que yo no sé nada y tú lo sabes todo. Es que eso a un adolescente no le gusta. El adolescente está tratando de sentirse seguro en su cuerpo, en su identidad. Entonces, lo que necesita es que desde fuera se le dé la oportunidad de expresarse y de descubrir, pues, dónde están sus fortalezas, ¿no? Y dónde están sus debilidades y cómo los padres pueden apoyar a que puedan, pues, mejorar en aquellas cosas que tienen dificultad, pero también pueden reforzar las fortalezas que tienen, porque también las tienen. Cuando se les da la oportunidad de hablar, se dan cuenta de más cosas de las que nosotros creemos. Lo que pasa es que a veces el miedo nos hace ir como muy rápido, ¿no? Como muy solucionadores de problemas. Otra vez la parte del tiempo perdido, cuando por ejemplo una de las figuras de apego intenta hablar con el hijo y no le hace caso, ya siendo muy pequeño. No he entendido bien esta pregunta, perdón. Yo creo que lo que intenta preguntar Borja es, en el caso que habíamos visto de la madre, o sea, el ejemplo, el vídeo que nos has puesto, cuando esa figura, o sea, la madre que intenta, o el padre, en este caso, pues seguramente intenta hablar con su hijo, pero este no le hace caso. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer cuando no le hace caso su hijo cuando intenta hablar con él? En el ejemplo que yo daba de la madre que sale de viaje. A ver, pues mira, vamos a ver si Borja dice. A lo mejor está en el ejemplo que yo daba cuando la madre sale de viaje, ¿no? Exacto. Puede ser eso. Exacto, sí, está contestando en el chat que efectivamente es esa, para retomar la relación, y creo que es el ejemplo de cuando sale de viaje, efectivamente. Claro, claro. Pues, pues primero es estar cerca del niño. Muchas veces la presencia de quedarte cerca de él, ¿no? Y de querer saber qué es lo que le sucede, ¿no? Porque en este caso yo ponía un ejemplo de un niño que ya tiene cierta edad, que usa el lenguaje. Entonces, preguntarle, ¿no? ¿Cómo estás tan serio? ¿Qué es lo que te pasa? Yo te he echado de menos. Y poco a poco, ¿no? Pues el niño va a ir como si dijéramos ablandándose. O sea, al final el niño va a caer rendido a tus brazos, porque en realidad lo que quiere es saber que tú también le has echado de menos a él y que a ti también te ha dado pena irte y dejarle. Que la pena no es solamente suya. Entonces, pues con una conversación muy centrada en tus emociones y tratando de conectar con las emociones del niño, esa un poco sería la manera. Muchas gracias. Vale. Bueno, si quieres, la verdad es que tampoco estoy haciendo, o sea, si quieres comentarla tú, leerla tú, tranquilamente. Vale, dice, ¿cómo podemos los padres en casa ayudar a que una niña de 5 años recupere el apego a una de sus cuidadoras de comedor? Que en un momento levantó la voz y ahora provoca que no quiera volver al comedor. Esta cuidadora ya se ha disculpado y explicado con la niña. Claro, pues si levantó la voz, supongo que la niña se asustó y ahora la tendrá un poco de miedo, o sea, ya no tendrá la misma confianza. La cuidadora está bien que haya reconocido su error y que se haya disculpado, pero claro, no sé hasta qué punto ha empatizado, porque no es solo disculparse, es sobre todo empatizar con el sentimiento de la niña, saber, ver, bueno, cómo te sentiste tú, qué te pasó cuando levanté la voz, te asustaste mucho, pues yo no me di cuenta de que mi voz alta iba a asustarte de esa manera. Es explicarle también
que a lo mejor la intención de nuestra conducta no era esa, no era asustarla, que no nos dimos cuenta de que nuestra conducta podía asustarla, pero que si realmente la asustó, pues que lo comprendemos y que lo sentimos y que trataremos de no volver a levantar la voz, y que si nos vuelve a pasar, pues que nos lo diga, ¿no? Que también nos informe de que eso es algo que, porque ya tiene 5 años y también ella puede influir en los demás y decir, esto no me gusta, no levantes la voz otra vez. Entonces también darle esa autonomía. Yo creo que tendrán que tener más conversaciones con la niña y empatizar. Como digo, empatizar es muy importante, que a veces nos lo pasamos por alto. Quisiera que desarrollaras el tema o también a través de bibliografía sobre cómo afecta el sistema inmunitario y las emociones negativas a las experiencias de desapego. Sí, es verdad, no he comentado esto del sistema inmunitario. Efectivamente hay toda una correlación entre lo que nos sucede en el cerebro o en la mente y lo que sucede en el cuerpo. O sea, si, por ejemplo, el niño del vídeo que he puesto, ¿no? Cuando llega a ese punto en el que está llorando, su corazón se acelera, empieza a subir la tensión arterial, se libera cortisol en la sangre. O sea, quiero decir que hay unos cambios a nivel fisiológico y que eso puede producir cambios en el sistema inmunitario, puede llevar también al desarrollo de determinados problemas, ¿no? Físicos. Pero no sé muy bien bibliografía, ¿a qué te refieres? Porque yo la bibliografía que manejo es una bibliografía muy técnica, entonces no es quizá adecuada para padres y madres. Yo lo que recomiendo es leer el libro de Siegel. Siegel tiene varios libros que creo que sí que están bastante adaptados para padres. Uno es sobre el cerebro del niño, hay otro que se llama Padres Conscientes y hay otro que se llama La tormenta cerebral, que es para comprender el cerebro del adolescente. A mí me gusta Siegel. Y luego la viñeta del libro que he comentado es de un libro que se llama cómo hablar con tus hijos adolescentes para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen. No sé si alguno lo conoceréis, pero bueno, ese libro también está muy bien. Es lo que puedo aportar. ¿Cómo podemos los padres reorientar nuestra conducta si tenemos en cuenta que no tuvimos un apego seguro y ahora nos está costando conseguirlo con nuestros hijos? Formarnos, terapia, con psicólogo. Bueno, a veces sí, a veces es necesario acudir. Hay algunos, depende de la edad que tenga el niño. Aquí en Madrid, pues hay algunos programas que trabajan con los vínculos tempranos, pero son para padres con niños pequeños. Para padres con niños más mayores, la verdad es que desconozco que haya estos grupos. Una psicoterapia a veces es necesaria, no siempre, claro. La forma un poco de descubrir cómo podemos cambiar nuestro apego, pues es un poco responder con sinceridad, ¿no? a la pregunta de cómo fuimos cuidados, cómo respondían nuestros padres, por ejemplo, cuando estábamos malitos o cuando estábamos tristes, si realmente nuestros padres nos alentaban o no a explorar el mundo, saber un poco cómo respondían nuestros padres y en qué cosas a lo mejor ellos fallaron y por tanto nos ha podido quedar ahí como una dificultad, o a veces es un miedo, porque hay veces que los padres intentan hacer también lo contrario a lo que vivieron. Por ejemplo, si fueron muy sobreprotegidos y eso sintieron que les anuló como personas, pues intentan hacer justo lo contrario. Y también a veces haciendo lo contrario exponemos a nuestros hijos a
a otros peligros. O sea, nos podemos pasar, eso es lo que se conoce como el efecto del péndulo, nos podemos pasar e irnos justo al extremo contrario, que tampoco es positivo. Encontrar el equilibrio, como digo, es difícil, pero yo haría esa reflexión y lo compartiría con el entorno. Y si con eso no fuera suficiente, pues haría una terapia. Mi hijo de 5 años no me hace caso, soy su madre, sin embargo, sí, al padre le respeta. ¿Cómo puedo recuperar su respeto? Me he sentido muy identificada cuando hablabas de que el comportamiento del niño influye en el nuestro y se genera un círculo vicioso. Creo que él intenta llamarme atención portándose mal y al final acabo todos los días enfadada con él y gritando. Ya, pues esto es algo bastante habitual, ¿no? Que comienza pues por una mala interpretación que a veces hacemos de la conducta de nuestros hijos y que ellos pues aprenden a que esa es la manera de conseguir nuestra atención y lo siguen haciendo pues a veces toda la vida. Entonces, como más que respeto, yo diría que reconectar es lo que necesitas, volver a conectar con tu hijo. Entonces, pues tratar de separar lo que he dicho, ¿no? Mantener la mente abierta, tratar de separar lo que tú sientes de lo que siente tu hijo. O sea, que tú sientas que tu hijo no te respeta no significa que no te respeta. Significa que a lo mejor él está molesto con algo y te lo está mostrando de esa manera. Pues descubrir qué es lo que a él le molesta, qué es lo que a él le hace daño, intentar empatizar con él, acercarte a él. Yo haría eso, yo intentaría hacer eso. Con 3 añitos dejé a mi niño con su abuela por enfermedad. Ahora mi niño es un adolescente de 13 que cuando se siente mal viene y duerme a mi lado. Si se puede reconectar, aunque el sentimiento de culpa todavía lo arrastro. Gracias. Claro, bueno, me parece que eres una madre, Laura, muy consciente de que quizá esa separación pues le ha podido producir a tu hijo ahora pues una necesidad muy grande de estar contigo, ¿no? Aunque ya tenga 13 años, dices que le gusta dormir a tu lado. Claro, está buscando a lo mejor el apego que en aquel momento no pudo tener contigo. Esto no suele pasar. O sea, que cuando no tenemos algo en un momento determinado de nuestra vida, luego lo vamos buscando por ahí ansiosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitáis esos momentos ahora y los necesitáis. Lo único que como ya tiene 13 años, pues aparte de dormir contigo y de los mimos que tú puedas darle, pues también es potenciar más la conversación reflexiva, porque ya con 13 años él puede reflexionar acerca de lo que le pasa, acerca de sus miedos, acerca de, no sé si se acuerda, porque no sé, 3 años no se acordará. Claro, tampoco sé cuánto duró esa separación. Entonces, ver un poco, pues, cómo, si se acuerda, claro, cómo se sintió con tu regreso, si la abuela aún vive, pues a lo mejor ella también tiene alguna información. Es un poco como intentar reconstruir la historia para, Eh, para integrarla. Susana nos comenta en el chat que sí, que duró 3 meses y que sí se acuerda. Y si se acuerda, y se acuerda, vaya, pues es difícil con 3 años tener recuerdos. Normalmente se tienen a partir de los 4 o de los 5, pero bueno, sí se acuerda. Claro, pues bueno, habría que hablar de aquella experiencia con él e intentar, como digo, como hacer una especie de reconstrucción de su historia de lo que supuso para él aquel periodo de separación, pero de lo que después pues ha venido, porque después seguro que le has dedicado muchos momentos, o sea que también hay que poner en valor eso, no solo quedarse con la separación, fijarse también en todos los momentos que le has dedicado y que vas a seguir estando ahí, estando presente, pero solo que ahora de una manera distinta, porque ya es un adolescente y poquito a poquito se tiene que ir separando de ti. Entonces, que pueda hacer esa separación pues con tranquilidad, sabiendo que tú vas a seguir estando ahí para él cuando te necesite.
Cuando el niño no ha desarrollado un apego seguro en los primeros años, ¿puede desarrollarse en la adolescencia? Pues sí, sí puede desarrollarse en la adolescencia. Lo que pasa que pues las consecuencias de esos primeros años se notan, no os voy a engañar, se notan. O sea, el niño puede tener pues dificultades para regular sus emociones, eso puede llevar a conductas impulsivas, puede llevar a, pues a veces a problemas también, muchos problemas de adicción, ¿no? Tienen que ver con eso, con un intento de regular sus emociones a través de sustancias o de la comida, por ejemplo, ¿no? Para calmarse. Entonces, pues hay que empezar un poco de nuevo a conocerse, a conectar. Yo os recomiendo, es una película que también he puesto en las diapositivas. Os recomiendo que veáis la película En buenas manos. Es una película muy bonita, francesa, que en realidad es como la teoría del apego hecha película, porque aunque ahí lo que sale es un bebé, pero veis como el bebé tiene una separación pues que le deja un poco dañado, pero después tiene una vuelta, ¿no? A conectar con otro cuidador, que es la persona que le adopta, y el niño pues se recupera. O sea que no es imposible recuperarse de un apego inseguro, ni muchísimo menos, pero sí que cuesta un esfuerzo. Hay que armarse de paciencia y de ganas. Susana, tenemos la última, si Sí, te parece. y Esta, si no tiene ningún apego con su padre ni lo conoce, eso le puede afectar en su futuro. No, si no lo conoce, a ver, si no lo conoce absolutamente, no lo ha visto nunca, ahí lo que hay es una ausencia. Entonces, hay que ver cómo le ha afectado a él esa ausencia, porque normalmente cuando nos abandonan, nos hacemos una idea de por qué nos han abandonado, le damos una interpretación a eso. Pues me ha dejado porque no me quería, o porque yo era malo, o ¿no? Cada uno según lo que haya escuchado, ¿no? Y la propia interpretación del niño, porque los niños, al ser tan dependientes, también a veces las interpretaciones que hacen son muy culposas, se echan mucho la culpa. Si no les hacen caso es porque ellos no son dignos de ser queridos. Entonces, hay que ver cómo pues este niño o niña, ¿no? Que no ha conocido a su padre, cómo ha interpretado eso. Y bueno, y ayudarle un poco a entender que hay otros motivos, ¿no? Por los que a veces los adultos pues no cuidan de sus hijos, ¿no? Que la realidad es mucho más compleja, dolorosa a veces, pero compleja, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te puedo aportar, Alba. bueno, Susana, mil gracias por todo. Estamos a 2 minutos de terminar. La verdad es que ha sido francamente interesante. Hemos tenido muchísimas preguntas. Yo creo que gracias por la claridad en las respuestas. Nos lo han puesto en el chat un montón de personas, que ha sido muy valioso y que ha sido, pues eso, que incluso las respuestas a las preguntas que te hemos hecho, porque yo también te he hecho particulares, pues han sido muy, muy valiosas, ¿no? Como decía. Nada más, la verdad es que recordar simplemente que seguimos teniendo un ciclo de conferencias, que por supuesto va a estar, esta conferencia está grabada y vais a tenerla para escucharla, para verla otra vez, porque también nos lo han puesto en el chat, que seguimos avanzando, que Susana está con nosotros en muchos temas y que podemos seguir preguntando y haciendo cosas con ella, igual que con otros ponentes, con lo cual, nada, nos encantaría que dierais el feedback de cómo lo veis y muchísimas gracias, Susana, por tu sabiduría, tus consejos y tu apoyo en este tema. Bueno, muchas gracias a todos y nada, y pues si hay alguna pregunta más, yo no tengo ningún problema en responderla pues a través de otro medio, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya sabéis que también tenemos la página de FA, tenemos un chatbot para familias en el que se va también poniendo temas que pueden preocupar, con lo cual, bueno, seguir atentos también a lo que vamos poniendo y Susana, como colaboradora nuestra, pues también podrá contestar en el futuro. No hoy ya sé que hemos acabado un poco este ciclo, pero siempre hay otras oportunidades. Bueno, pues gracias a todo el mundo. Sigue todavía conectadas 43 personas, que es una cosa impresionante y que esperemos que haya sido muy fructífero. Hasta la próxima, el próximo martes, si no me equivoco, si queréis, a las 11:30. El martes 23 de marzo a las 11:30 nos vemos de nuevo. Gracias, Susana. Un abrazo. Bueno, gracias a todos.